de grabar y vamos a arrancar. Como lo que les decía recién, lo que primero voy a intentar darles una definición y contarles es qué va a pasar cuando tenga que calcular el límite. Mostramos este título. Pero X va a tender a infinito. Si bien voy a trabajar inicialmente y los ejemplos los voy a hacer para más infinito, funciona igual, ¿no? O similar para menos infinito. Entonces lo primero que voy a intentar definir es el límite cuando X tiende ahora a más infinito de una función, no importa la forma de la función, una función genérica, voy a llamarle f de x. Entonces acá una primera posibilidad cuando estoy calculando este límite es que me dé un número, que para tener coherencia con lo que habíamos definido anteriormente le voy a llamar b también. ¿No? Ahora, el gran cambio es que la x tiende a más infinito, no a A, es decir, no a un número. Entonces, antes de escribir la definición matemática, les voy a contar cómo esto se traduce en un bosquejo o en un gráfico. Entonces, por aquí voy a tener mi valor B. En el esquema tomé que B es positivo, porque acá estaría corte los dos ejes del 0, 0, pero B perfectamente me podría dar un número negativo. La idea es, bueno, que exista un epsilon que me genere el entorno B más epsilon y este otro es B menos epsilon. Si el B queda en el centro, es el valor del límite, me interesa que quede en el centro, que este valor de epsilon también sea hablando en español puro, lo más pequeño posible, ¿no? 0,00002, 0000. ¿No? Por eso lo importante, cuando un límite me da una fracción, yo lo quiero pasar a decimal, si no me dio exacto, no aproximar. Porque acá en estos pequeños detalles puedo tener información que no sea la correcta. Entonces la idea es, bueno, para cualquier epsilon que yo pueda generar esto, va a existir un valor que le voy a llamar h. Y lo que va a suceder es lo siguiente. Voy a considerar acá una recta paralela al eje f de x. Siempre estaría valor de xh. Y con otro color, por ejemplo, el verde, vamos a hacer. Acá sería b menos epsilon. Y acá sería b más epsilon. La idea también de que el epsilon sea cada vez más pequeño es poder que la dimensión que tome esta franja sea cada vez más pequeña, más pequeña. Y el límite de x tendiendo a más infinito de una función me da b, eso significa que cuando yo tome cualquier valor de x mayor que este h, siempre me va a ocurrir que la imagen
¿no? Queda dentro de ese intervalo de extremos b menos epsilon y b más epsilon. Y la idea es que este valor de h yo lo pueda ir tomando cada vez más grande, pero a medida que yo tome un h por acá, voy a encontrar valores de x mayores que el h cuya imagen quede en esta franja. Eso es lo que significa que el límite de una función, cuando x tiende a más infinito, me da un número b. Que a medida que yo este h lo voy haciendo mayor, cada vez más mayor, siempre voy a encontrar x cuyas imágenes pertenezcan a este entorno. Esto matemáticamente lo puedo escribir de esta manera. Que para cualquier epsilon positivo va a existir un número h positivo tal que si x es mayor que ese valor h, entonces la imagen de x va a ser mayor que b menos epsilon. Pero si b va a ser menor que lo que valga b más epsilon. Esto en teoría es lo que representa la definición de límite cuando la función, cuando la variable tiende a más infinito y me da un número. Buenas noches, Aldana, Mariana. Patricia me aparece 2 veces ahora. Lo que estamos haciendo es dar una primera idea intuitiva del concepto del límite, y el gran cambio con lo que veníamos haciendo hasta ahora es que ahora la variable sí tiende a más infinito. Cuando estemos hablando de menos infinito, ¿sí? Menos infinito, va a funcionar el mismo concepto, pero ahí en la definición hablamos de el h lo tomamos positivo, pero hablamos de menos h, ¿no? Pero la idea es la misma que manejamos para el más. Voy a tener siempre valores de x que la imagen van a coger en esta franja. Pero en el menos infinito las x van a ser menores que el menos h. Y vuelvo a insistir, la idea del Claro. concepto, cuando x, dame un segundo, Patricia, estoy contigo, tiende a más infinito, es que el h lo puedo hacer cada vez más grande y siempre voy a tener valores de x que las imágenes quedan en esta franja. Te escucho, Patricia. Sí, el valor de h o sea, si el valor de h no, perdón. Si es menos infinito, entonces la h queda en el lado negativo de las x. Exacto, ¿no? Pero en la definición, ¿sí? Y vamos a hacerlo en un gráfico. En la definición seguimos hablando del h positivo, pero Pero si el h fuera negativo a partir o sea, ¿serían todas las x hacia la derecha o todas las x hacia la izquierda? No, hacia la izquierda, porque el h sigue siendo positivo, pero lo vamos a comparar con el opuesto, con menos h. Ahí va. Entonces ahí, y para que usen los mismos colores, no me acordaba. Ahí tengo B, y ahora esto es B menos, perdón, este es más el epsilon, y este es el B menos el epsilon.
Tenemos en azul. Acá es que voy a tomar las X. Y la idea es que caigan de vuelta en ese entorno. Enseña en dibujito, como hicimos en el anterior. Ahora lo que hacemos, a partir de que consideramos el H, el opuesto de H, y la franja, digamos, que voy a considerar es hacia la izquierda. Pero la misma idea, tomar el epsilon cada vez más pequeño, a medida que vos agrandes el H, en teoría, el opuesto se te va a ir cada vez más a la izquierda. Entonces, en realidad, en la definición para menos infinito, si yo pusiera menos infinito, esta primera parte queda exactamente igual, pero lo que voy a estar hablando acá, ¿sí? Para menos infinito, le voy a pedir a las X que sean menores que el opuesto de H. Las imágenes se sigue cumpliendo lo mismo. Le voy a pedir a las imágenes de esas X que queden en esta franja. A los efectos gráficos, ahora es hacia la izquierda, digamos, lo que pasaba hacia la derecha. Y lo mismo en los siguientes ejemplos que vamos a ver. Porque en realidad voy a tener, o puedo distinguir, aparte de este caso, dos casos más. El siguiente caso es cuando el límite también de X tendiendo a más infinito de la función me dé más infinito. Gráficamente, lo que le voy a pedir ahora es lo siguiente. Porque ahora ya no es un número lo que me dio el límite. Pero ahora lo que voy a poder decir es, bueno, voy a tomar un valor K positivo cualquiera. Lo cual todos los valores que yo tome en la recta azul valen K en el eje de f de x. K siempre vale K. Para cualquier valor de K tiene que existir, le voy a volver a llamar H, y que el límite de la función que estoy considerando cuando x tiende a más infinito me dé más infinito, quiere decir que sea cual sea, o cuando yo me tome un x mayor que h, la imagen me va a dar de ese x mayor que este valor. Y como este va a ser cualquiera, quiere decir que este, cada vez lo voy a tomar con valores más grandes, más grandes, más grandes. Seguramente eso haga que el h se me vaya también, porque x tiende a más infinito. Entonces, que las x cada vez se hagan mayores, mayores, mayores. Pero siempre, independientemente cuán grande yo me tome cada h, voy a encontrar un valor de x cuya imagen me viene a quedar como en este cuadrante. Entonces, al ir agrandando los dos, esto es lo que voy a decir, o lo que quiere decir este límite.
este más baratito, por ejemplo, de escribir matemáticamente, porque la idea es, bueno, para cualquier valor de K positivo, va a existir un valor de H también positivo, tal que si X es mayor que H, entonces f de X me va a dar mayor que este valor K. Y como la definición estamos hablando para cualquier K positivo, la idea es, este K pensémoslo con valores extremadamente grandes, lo que me está diciendo la función, ¿sí? Va a estar en este lugar. Cómo sea el dibujo después va a depender de cada función y vamos a ver. En el caso de que X tienda a menos infinito, ¿sí? Y el límite más infinito es similar a lo que vimos en el gráfico de hace instantes. Vamos a hablar del opuesto de H y será hacia la izquierda, como me decía hoy Patricia, esta idea de más infinito. ¿Dudas o algo que no quede? Y vuelvo a insistir que lo que estamos viendo es como el teórico para tener una idea de qué estoy buscando y de qué información me va a estar dando en cada caso el límite de una función. Y el último caso es que, parecido al último que conversábamos recién, que X tienda a más infinito, y me dé menos infinito. No, Mariana, no se te escucha. Sí te leo, pero... Pará, dame un segundo. Inclusive... Estás con el micrófono apagado, Mariana, según lo que yo veo. Acá, en este caso que hablábamos hoy, ¿por qué se habla del opuesto de H? Porque es una convención matemática para dejar esta primera parte, digamos, tal cual, ¿sí? Y lo que te permite... Acá, si yo fuera, este era el límite, acá es cuando X tendía a menos infinito. Y esto da B. Entonces, esto lo que siempre te permite es que el arranque sea exactamente igual. Y decir, para todo epsilon positivo va a existir un H positivo tal que. Entonces, claro, no puedo comparar con el H, que me lo estoy tomando positivo, pero sí voy a decir, bueno, si las X, en este caso, son menores que el opuesto de H, entonces ya teníamos que B menos epsilon
va a ser menor que f de x. Y más epsilon. Entonces, fíjate que a la hora de la definición, el único cambio entre cuando tiende a más infinito y menos infinito, en lo que termino escribiendo está acá. Cuando daba más infinito, seguía siendo el h tal cual lo habíamos tomado. Esto que escribo acá inicialmente y esto que escribo al final, en ambas definiciones son lo mismo. Y estoy teorizando y jugando porque usamos el menos h en la definición. De última, no estaríamos incurriendo en ningún error y estamos trabajando con la idea de lo opuesto. Pero más que nada es una convención matemática, digamos, teórica a la hora de escribirla. Epsilon es una letra, inicialmente es una letra griega que le pido ayuda para generar esta franja, digamos, entre las dos rectas verdes. Porque si el límite es b, ese valor lo puedo hacer muy pequeñito. Y acercarme tanto a este valor b, no ser solo b. Y la idea es que siempre voy a encontrar, independientemente, digamos, del ancho de la franja, va a haber un h que su opuesto me va a asegurar que existan x menores que ella. Por lo tanto, el dibujo, cuando x se va a menos infinito, me queda acotado a esta franja, que cada vez la puedo hacer menor. Entonces el dibujo me queda, sé que va a estar en esa zona, por acá. Y miren, de lo que venimos haciendo, y después ya vengo a este límite que me quedé. Imagínense que acá tengo las x. El epsilon es el que te determina los extremos del entorno y me asegura que B sea el centro. De ahí que hable de, el entorno ese va a ser B más epsilon, el superior, y B menos epsilon, el inferior. Los extremos. No voy a usar justo la palabra límite porque conceptualmente hay base de otra cosa, pero sí los extremos del entorno. Es el que te va a determinar el extremo del entorno. Y esto además, fíjense que sin saber, ¿no?, la expresión que tenga f de x, pero lo que venimos conversando, por ejemplo, si el límite de f de x, cuando x tiende a más infinito, me da más infinito, el dibujo tiene que estar por acá. Cuando x tiende a más infinito, es la función, el dibujo va a andar por acá. Si x tiende a menos infinito y me da más, el dibujo va a andar por acá. La función. Y si me da un número b, y por gusto lo voy a tomar aquí, cuando x tiende a más infinito, y la función va a andar muy cercano a este valor de b. Por aquí o por aquí.
Si fuera menos infinito, el dibujo se va a acercar a ese valor B por acá. ¿Y qué me asegura que se va a pegar casi a esta recta? Ese epsilon que nos aseguramos que cada vez sea más pequeñito. En realidad, el límite me empieza a dar como certezas de cosas que hacíamos hasta ahora intuitivamente. Porque ahora lo vamos a poder calcular, además. Voy a poder calcular estos límites. ¿Vale? Porque la idea ahora estamos generando como qué sucede en el gráfico. Cuando el límite, porque que x tienda a más infinito, quiere decir que voy a estar casi hablando en la punta de la flecha acá, ¿no? Eso es que sea más infinito. Si me da menos infinito, quiere decir que el dibujo del gráfico tiene que estar por acá. Y si x tiende a menos infinito y el límite me da menos infinito, el dibujo tiene que andar por acá. Entonces, el cálculo de límites me va a empezar a dar como una información que hasta ahora lo que hacíamos como intuitivo, e inclusive ahora puedo calcular si efectivamente las ramas de una palabra es una función feliz o es una función triste. Que eso solamente dependía del A, por ejemplo. Nosotros hasta ahora lo creíamos porque no tenía herramienta. Cuando hablo de A, del coeficiente principal de una ecuación de segundo grado. Yo ahora le puedo calcular el límite y ver qué sucede. Y esto es la información que me va a dar estos límites. Nosotros por ahora, ya aprovecho el dibujo. Bueno, a ver, ¿qué haces esto? Si tengo... Y lo que venían calculando hasta ahora, y para ser coherente, le voy a llamar A, que el límite, cuando X tendía a una función me diera B, habíamos dicho, y bueno, la función va a venir, y el límite es B, y acá, esto es como la función, va a venir a hacer eso, va a venir como a chocar a las cercanías de A este valor B. Que el límite, cuando X tiende a me diera más infinito, significa que la función va a estar en este sector. Y que me dé menos infinito, va a indicar que va a andar por acá. Acá tendría gráficamente las representaciones de lo que me indica cuando calculo un límite. Y fíjense que de ese valor A, por ejemplo, puedo hablar de la derecha y de la izquierda. No necesariamente cuando calculo un límite, X tiende a A, voy a tener la fortuna que me dé más infinito en ambos lados. Puede ser que a la derecha sea más infinito y a la izquierda sea B. Puede ser que a la derecha me dé más infinito y a la izquierda me dé menos. O al revés. Me dé más infinito y ahora me dé menos infinito. O que me dé un número y ahí las combinaciones posibles. Siempre y cuando a la derecha y a la izquierda de A exista función. De ahí también lo importante y no menor, tener claro quién es el dominio. Si la función comienza a existir de A hacia la derecha,
Entonces el límite que existirá es el límite por derecha y no por izquierda. Por lo tanto, decimos el dibujito, ¿esto qué significa? Esto va a significar que para todo K positivo va a existir un H positivo, tal que, recuerden que H era el que hablábamos en el eje de las X. Entonces yo necesito que, bueno, si vos te tomás X mayores que H, entonces las imágenes de ese X, como K le pedí que fuera positivo, ahora el juego este va a ser con menos K. Entonces, para que el límite me dé menos infinito, yo necesito que esas imágenes sean menores que el opuesto de K. Lo que... Estábamos hablando que las X tendieran a más infinito, las imágenes me queden en este cuadrante. ¿Alguna duda de esta interpretación de los resultados del límite? Más o menos, ¿me están siguiendo? Si no me están siguiendo, díganmelo y vamos de vuelta. Igual estoy Profe, pero no entiendo cómo vamos a calcular si X va a tender a más infinito y no a un valor específico. Ya vamos a verlo. Por ahora nunca calculé, ¿no? Ya agarré, definí y cómo interpreto en el gráfico. Ahora nos vamos a ir a ver cómo reaccionamos. Ustedes no pierdan de vista que más infinito es un número extremadamente grande. No definido, pero es como un valor Muy grande. ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver como ejemplos. Le voy a dar para calcular el límite cuando X tiende a más infinito de X más 5. Entonces, esta X ya sé que tiende a más infinito. Es decir, es un número extremadamente grande. Porque en definitiva eso es el más infinito, ¿no? Tengo que pensar un número muy enorme, bueno, mucho más allá de ese número. Que le voy a sumar 5. Este límite me da más infinito. Porque este 5 le hace cosquilla a un número extremadamente enorme. Y si fuera el límite cuando X tiende a más infinito y el cambio que le voy a hacer es que X menos 5, esta X tiende a más infinito. Y alguien puede, pero ahora le vamos a restar 5. Pero es tan grande el más infinito en valor que quitarle 5, sumarle 5, es hacerle cosquillita. Por lo tanto, este límite da más infinito.
Claro. Pero ¿qué pasaría si tengo el límite cuando x tiende a más infinito? Porque antes quedó claro que sumar o restarle un número a algo que tiende a más infinito, cuando digo le hace cosquillas, que no le va a afectar. Voy a seguir siendo un valor extremadamente grande. Para un lado y para el otro, es decir, para el más infinito como para el menos infinito. Pero ¿qué pasaría si ahora tengo que calcular el límite de x a la 2 menos x? X a la 2 sería más infinito por más infinito. Es decir, dos números extremadamente grandes y positivos multiplicados. ¿Qué me van a dar? Y me van a dar un número extremadamente grande y positivo. Y acá hay algo que, claro, uno tiene a pensar en lo que dice mañana, súper infinito. No, da infinito. Quiere decir que si vos tenés una bolsa de infinito y le sumás o le multiplicás otra bolsa de infinito, tenés infinito. Pero no, es decir, ya tenías mucho, entre comillas el mucho. Entonces seguís teniendo esa cantidad súper gigante. ¿No? El infinito con el infinito, ponele, puede ser por ahí, por esa misma lógica. Pero, claro, y con esa misma lógica, que es lo más divertido matemático, antes solo me pasaba con el cero. Parece que Pero esto me va a dar 0. claro, y vos cuando sumes infinito más infinito te va a dar, Patricia, Porque infinito más infinito es infinito, menos infinito 0. no. Ahí tengo una indeterminación, porque ya viste entonces que este primero tiende a más infinito. Y este, como es menos x, va a tender a menos infinito. Entonces uno podría pensar, algo extremadamente grande, le resto algo extremadamente chico, ponele, me da 0. Claro, pero no. El infinito está buenísimo porque puede ser que en algún caso te dé 0. Puede ser. En este caso en particular, no. ¿Por qué? Porque ahí, matemáticamente, lo que hablamos es de orden, que es como si fuera una carrera de quién se hace más grande más rápido, ¿no? Traducido al español, va a ganar el que tenga mayor exponente. Es decir, el límite de x2 menos x va a ser equivalente, eso quiso hacer un signo de equivalente, no me salió mucho, ahí se parece mucho más. Es decir, se va a comportar igual al límite, en este caso, de x a 2. Quiere decir que en este caso, este límite me da más infinito. Esto matemáticamente está buenísimo, porque tengo como cosas que se iban a ser opuestas y se anulan. No, en este caso me da más infinito. Esto porque, y acá sí como una primera regla, ¿no? Que tengo que guardar en el disco duro y pegármela a la ladera, así como un imán. Cuando tengo límites que x tiende a más infinito y tengo un polinomio en juego, me voy a quedar con
coeficiente del término principal, con la X de mayor grado. ¿Está claro esto para todos? A veces me dará más infinito. Puede ser que en algún caso me dé un número, ya pensando en divisiones, además. Esas cosas se ponen mucho más divertidas. Pero a la pregunta que me hacía hoy, creo que era Diana, de cómo calcular, Sí. ¿no? Inicialmente voy a estar pensando como lo hacía antes. Antes X tendía a 3. Entonces me era mucho más fácil porque yo la cuenta tenía que hacer 3 más 5, cuando tengan el pizarrón, por ejemplo, 8. Acá la idea es como la misma, teniendo cuidado que, por ejemplo, más infinito y menos infinito no se anulan y me da 0. Ahí sí tengo que tener cuidado. Pero después cuando sea infinito más un número o infinito menos un número, le hace cosquilla y me quedo con ese valor. Y después ya empiezan a haber cosas muy interesantes. Empiezo a pensar este número más infinito como si fuera un número muy gigante en mi cabeza a la hora de hacer el cálculo. Por eso que también algunas correcciones existían. Acá no tengo, dale un valor a X. Tiene que ser algo muy grande. Entonces empiezo. Ahí Mariana es como, es como una buena discusión, pero es más, decir que de jueves con olor a viernes, pero es más una discusión para viernes con mozzarella y una bebida bien fría. Porque entonces, eso que estás planteando, que el cero es como ¿no? Que el infinito quiere decir que en un momento daría vueltas. Sí. Porque, y voy a hacer otra gráfica. Si el cero, ¿no? Se porta igual que el infinito, entonces la recta que a vos te contaron, en un momento tenés que pegar la vuelta y volver acá. Ahí que dije, qué divertido, filosófico. Filosófico y traicionero. Porque entonces cuando te pague 0 pesos, es lo mismo que te pague infinito. Pero no es parte del curso, pero es muy divertida esa discusión. Que esperemos no se cumpla y que nadie lo demuestre. Por ahora nadie lo demostró. Bueno, pero si se comporta como el 0, estoy partiendo de esa premisa. Si asumo que es como el 0, sí. De ahí lo filosófico del tema. Preferiría que no, porque así el día que cobre infinito, voy a estar de este lado del gráfico y no en el origen. Si el infinito tiene sus propias reglas, claro, sí, quiero eso. Pero sí que hay que estar atentos que en el infinito, las cosas que suceden en el mundo finito, le voy a llamar, cuando vos tenés el valor, en el infinito no se cumplen. O algunas no se cumplen, bueno, depende del caso, entonces se cumplirán o no se cumplirán. Y la última forma de esquema de hoy y de uso de esto, sobre todo para el gráfico, es que esto sobre todo nos va a interesar a la hora de calcular o hablar de asíntotas de la función. Y esto máximo me va a llevar
3 pasos. Cuando haga el estudio de las asíntotas, lo primero que voy a estudiar es el límite de la función cuando voy a estudiar para más infinito de la función que me dé. Ese es el primer cálculo que voy a hacer. Acá voy a tener 2 opciones. Al final, una opción es que este límite efectivamente me dé un número. Incluya el 0. También. Y otra opción es que este límite me termine dando infinito. Cuando escribo infinito es porque puede ser más infinito o menos infinito. Si me da un número, y es lo que todos siempre vamos a tener ganas que pase, ahí voy a decir que la función presenta asíntota horizontal, la recta Y igual B. Y perdón, cuando escribo, lo que escribo me echo una M acá, esta M no. Es igual B. ¿Qué quiere decir esto? Damas y caballeros que viajan en este medio de transporte capitalino. Como esto va a quedar grabado y espero hoy podría decir de Uruguay para el mundo. B, porque fue el límite. Entonces, esto que estoy dibujando en rojo es la recta Y igual B. Esto que dibujé en rojo va a ser la asíntota. Si estoy trabajando para más infinito y me sucedió esto, lo que me está diciendo es que el gráfico de mi función, cuando x tiende a más fin, se va a acercar a esa recta. Dibujo acá las posibles, pero no va a andar por acá arriba el dibujo de la función ni por acá abajo. Si B fuera negativo, obviamente esta recta se va a bajar y se va a acercar a esa recta. Lo mismo para menos infinito. Si voy a calcular este límite para más infinito y después para menos, vamos a ver algún ejemplo que vamos a ir ganando como cierta gimnasia. Entonces, que me dé un número, se terminó acá el estudio de la asíntota porque ya puedo decir quién es y sé cómo se comporta la función. Si me da infinito, entonces lo lamento. Voy a ir al paso 2. Por eso insisto, la idea es que nos morimos de ganas de que inicialmente me dé un número porque ahí se terminó el estudio de la asíntota. Que me da infinito, no importa si es más o menos infinito, me voy a tener que ir entonces al paso 2. En ese caso, disculpen.
disculpen la mayúscula ahí que se me coló. Voy a calcular ahora el límite de x tendiendo a más infinito de f de x dividido x. Si el curso nos diera un poco más, podríamos justificar el por qué voy a ¿no? hacer esta división, pero siempre, independientemente de quién sea f de x, en el paso 2 voy a tomar la función y la voy a dividir entre x. Voy a calcular ese límite, pero ahora voy a tener tres posibles resultados. El primero es que me dé 0. Entonces, si me da 0, ahí lo que voy a decir es que la función presenta dirección asintótica paralela al eje, en este caso, o x, es decir, al eje x. ¿Qué quiere decir? Que no tiene una recta la función que va a cumplir los papeles de asíntotas. Pero sí que la función, cuando x se haga extremadamente grande, se va a hacer paralela a este eje. Dependiendo del signo de la función, puede ser que la función sea por ahí paralela o se haga por acá o por algún lugar, ¿sí? Pero sí que la función, cuando tome valores extremadamente grandes, que tenga dirección asintótica paralela al eje de OX, que sí que se hace paralela al eje, no que se pega acá. Para eso me tendría que haber dado 0 B. Ahí sí, esta recta roja estaría sobre el eje y ahí sí se va a pegar acá. ¿Ah? Ese segundo paso, una opción medio 0, va a pasar eso. Puede ser también como resultado que este límite me dé infinito. Ahí la función va a tener dirección asintótica, pero ahora va a ser paralela al eje de la y o de f de x. Es decir, que la función, en ese caso, y acá estaríamos hablando también de, color, voy a llamar DA, dirección asintótica paralela al eje, hoy. Y el tercer caso que me puede dar es que me dé un número que no sea 0. Ahí entonces
voy a ir al paso 3. En este caso, el paso 3 también va a ser el cálculo de un límite. Lo bueno es que este va a ser el último. No, Mariana, si te da 0, se terminó acá. En dirección asintótica ya puedo dar información. Si me da infinito, lo mismo. El estudio de la asíntota se terminó acá. Ya puedo dar, ¿sí?, información acerca del gráfico. Solo voy a ir al paso 3 si este límite me da un número que no es 0. Entonces ahí sí voy a calcular el límite cuando x tiende a más infinito, porque estoy estudiando la asíntota. En ese caso, de... Muy lindo el paréntesis. Voy a usar un paréntesis recto porque me sale más lindo que los curvos nada más. Y acá lo mismo. Voy a tomar la función y ahora le voy a restar el valor del límite anterior por x. Y en este caso voy a tener dos posibilidades. Que me dé infinito. Es con infinito eso, que me dé infinito. Eso quiere decir que la función, si bien no tiene asíntota, pero va a tener dirección asintótica la recta igual m por x. En el curso ya vimos la recta m por x pasa por el origen. De nuevo, en este caso, se hace paralela. Puede ser a esa recta. No necesariamente tiene que tener el efecto como de imán de la recta. Para que suceda eso, para un efecto imán, este límite me tiene que dar un número. Podrá ser 0 o no, pero me tiene que dar un número. Entonces, ojo que acá tenemos dirección asintótica, que va a ser paralela a la recta y igual mx. En este caso, tengo asíntota, si voy a graficar mx más n, el m que obtuve en el paso 2 y este n, y acá sí, la función va a tener como el efecto de imán a la recta. Y acá se estudiaría o se terminaría el estudio de las asíntotas. Entonces, antes de que ustedes se me vayan a hacer ejercicios solas, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Donde yo voy a estudiar todo lo que le vamos a hacer a la función de ahora en más. En cursiva estoy escribiendo. Ejemplo.
voy a tratar de hacer el estudio analítico, las herramientas que tenemos, a la expresión x a la 2 menos 1 dividido x. Vale, le voy a tratar, insisto, de hacer el estudio analítico y el bosquejo, y eso es lo que a partir de ahora vamos a intentar estudiarle a cada función que nos enfrentemos. Lo primero es el dominio. Pero la letra no me va a decir estudiar el dominio, vamos a decir estudio analítico. Entonces yo voy a tener que estudiar dominio, el signo y la raíz. Le vamos a agregar algo que le vamos a llamar continuidad y el estudio de las asíntotas, ¿no? Además del bosquejo. Entonces, vamos por partes. Dominio de la función. Tiene pinta de división. Necesito que el divisor, el denominador, no sea 0, ¿no? Quiere decir que el único problema de dominio sería x igual 0. Entonces, Mi el dominio es dominio, todas las x menos el 0. genial. Vamos a poner x menos el 0. Entonces acá. Y acá, ¿se acuerdan que siempre insistía, vamos a ir buscando información y la voy a ir llevando a un gráfico o al bosquejo? ¿Mm? Por ejemplo, acá sé que no existe la función. Eso es lo que me está diciendo ese dominio, ¿no? Justo en el eje f de x, que es cuando x vale 0, no existe función. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Lo que vamos a unir ahora, que antes hacíamos separado, la que lo quiero seguir haciendo separado lo puedo hacer, pero voy a hacer el signo y las raíces. O raíces y signo. Estos dos las vamos a hacer en un solo paso. Porque para estudiar el signo, sí o sí necesito conocer las raíces, ¿no? Entonces, y para estudiar el signo de cualquier función, lo que hago es igualar a 0. Con lo cual, en este caso, las raíces de existir van a ser aquellos valores de x que hagan que x2 menos 1 valga 0. Con lo cual, son los valores que hagan que x2 valga 1. ¿Estamos de acuerdo con ese razonamiento? Y entonces me voy a ir a la otra pizarra y tener en cuenta que teníamos x a la 2 igual 1. Acá estar bien despierto en no olvidarse de nadie. Es decir, uno se muere de ganas de decir que x vale 1, ¿verdad? Pero no me puedo olvidar de que x también puede valer menos 1. Porque recuerdan que el exponente al cuadrado, si hablamos de pasar para el otro lado, es más menos raíz, ¿no? Entonces, regla de signo, que decir que tengo dos raíces. Golazo. Quiere decir que el signo de la función f, acá también cada uno puede optar por si hace el signo del numerador, después el denominador,
y el de la división al final. Yo voy a optar por hacer ya directamente el signo de la función. A la página anterior dijimos -1 y 1 raíces. Entonces, ya sabemos, por acá más o menos, pasa la función, ¿no? En -1 y en 1. Sé que hay función. Como yo voy directamente a estudiar el signo de la adición, me fijo en el exponente de mayor grado y en su coeficiente. Acá es 1, es positivo. Lo mismo con el del numerador. Y como positivo divido positivo, me da positivo. Voy a decir que esto es más, menos, más y menos. Traducido al gráfico, como estos son valores de raíces, hago. La idea es hacer paralelo a este eje. Dijimos positivo a la derecha de 1, ¿verdad? Acá no habría función. Entre 1 y 0 la función va a ser negativa. Entre 0 y -1 la función va a ser positiva. Y luego la función se va a poner negativa. Genial. Bien. Ahora vamos a empezar a jugar a los límites. La continuidad, ¿sí? Como ya veníamos hablando en los encuentros anteriores, yo sé que la función, y aprovecho el signo acá, es continua en todo su dominio. El único punto que me genera alguna duda es el 0, porque en 0 no existe. Y es más, ya sé que en 0 no es continua, porque 0 no pertenece al dominio. Pero lo que voy a intentar estudiar y averiguar con el límite, primero voy a ver qué sucede y cómo se comporta la función a la derecha del 0. Y lo voy a simbolizar de esta manera, que parece 0a elevado a la más. Eso significa 0 a la derecha. Quiere decir que voy a averiguar cómo se comporta la función en 0,00003 positivo, 0,00001 positivo. Mi función era x2 menos 1 sobre x. ¿Podría ser también que valga 1 o doy 0, algo? No, porque en este caso en 1 ya te alejaste como demasiado. ¿Te acordás que tomábamos los epsilon bien pequeños? No, yo no me acuerdo porque me fui 10 días y de matemática pasamos a No, mandarín. no, seguimos acá y mira, acá hoy hablábamos, estamos hablando de este epsilon, en teoría. La idea es hacer, no, vos si te vas a una unidad, ¿sí? No es de los epsilon que nos estaría haciendo como una información útil. Estos epsilon, estos entornos, tienen que ser muy pequeños, en las cercanías del valor de B. Entonces, en el caso concreto que teníamos, acá que estoy estudiando el límite, ¿ah?
pensar en la derecha del 0 en este 1, te fuiste demasiado. Yo necesito información y marco acá muy cerquita de 0. Acá estoy en estos valores de X, es que me interesa. Cerca de la falta de la existencia sería. Exacto, cerca. Y hablo de la derecha porque en este caso estoy a la derecha del 0. Sí puede ser que el que no exista sea 1, 3, 17. Eso te lo va a dar el dominio. Okay. Sí, Patricia, pero necesito estar muy cerca de él porque en realidad me interesa saber para dónde se va a aportar la función acá. Cerca de donde no exista, a la derecha. Okay. Yo me muero de ganas que me dé menos infinito. Porque quiere decir que se va a venir acá a pegar a esta recta. Eso lo hacíamos intuitivamente hasta el momento. Con estos datos tirábamos ya un bosquejo. Pero ahora yo lo puedo calcular eso. Porque, ojo, esto de 0 a la derecha, por ejemplo, en este primer término, voy a pensar en 0. 0 por 0, 0, 0 menos 1, esto tiende a menos 1. Pero esto que está acá, yo tengo que tener claro que ahora eso tiende a 0 por derecha. Porque es un dato que No, vos me das. porque yo estoy estudiando a la X a la derecha del punto de no existencia. Y después estudio la X a la izquierda. Después voy a hacerlo a la izquierda, exactamente. Perfecto. ¿Y por qué es importante acá? Y acá sí, ¿no? Si yo tuviera que hacer cuentas, agarro y voy a pensar en 0,00001 o 0,1. Eso sí. Si yo hago menos 1 dividido 0, nosotros tenemos una tablita y ya sabemos que nos da infinito. No, ojo, Diana. En este caso, el indefinido de la división era 0 sobre 0. Acá tengo un número dividido 0. Acá estamos en el caso, ¿se acuerdan que hablamos de la torta? Mis pedacitos de torta cada vez son más chiquitos. Entonces voy a tener cada vez más. Entonces acá decíamos infinito. Pero ahora yo sé el signo, porque este es negativo, y este 0 a la derecha, en el caso del 0, eso es lo relevante, también es positivo. Entonces, un número negativo dividido un número positivo, esto me dio menos infinito. Llevado al gráfico, a la derecha del 0, la función se va a comportar de esta manera. Y ahora dejó de ser una intuición. Tengo el cálculo que lo afirma. Y como bien me decía o preguntaba Patricia, voy a calcular después cuando X, si primero lo hice para la derecha, ahora lo voy a hacer para la izquierda. Mi función sigue siendo x2 menos 1 dividido x. Este sigue tendiendo a menos 1. Este otro de acá ahora tiende a 0 por izquierda. Número dividido 0 en límites. Estoy hablando de 0 de tendencia. Es infinito. Este es negativo. Este también es negativo. Entonces esto da más infinito. Con lo cual, puedo ir al gráfico y tener la certeza que a la izquierda de ese punto en existencia la función por acá.
Esto antes lo hacíamos intuitivamente, ahora tenemos el límite y en resumen voy a estudiar cuando hable de continuidad los límites por derecha y por izquierda en cada punto de no existencia. De no haber puntos de no existencia, simplemente voy a poner continuidad y voy a escribir que la función es continua en todo su dominio. Pero calculo límites por derecha y por izquierda cuando tenga puntos de no existencia. ¿Claro eso? Sí. Sí. Profe, igual una pregunta. Dale. O sea, ahora no es que vamos a calcular cualquier límite. O sea, es el punto que no existe, digamos. Exacto. Ahora yo dejo de preguntarte calcular el límite cuando x tiende a 8. Ahí va. Está. Es de acá lo importante de dónde salió este 0. Y por Del eso dominio. salió del dominio. Lo que vos saques del dominio Es lo es que a le lo voy que a le vas a calcular. calcular el límite en la Está. continuidad. Si sacaste un número, solo vas a tener dos. Cada número que quite el dominio de forma individual me genera dos límites a calcular, por derecha y por izquierda. Bien. ¿No? Y cada vez que haya quitado algo del dominio, voy a tener que estudiar el límite. Por ejemplo, si mi función empieza a partir del 5 en adelante, ¿no? Del 5 al más infinito en mi dominio. Entonces en la continuidad voy a estudiar el límite solo a la derecha de 5, que es donde hay función. A la izquierda no tiene sentido porque dije que no existía. Claro. Puede pasar, por ejemplo, si hay una raíz cuadrada en juego. Y ahora, lo que habíamos hecho hoy de forma genérica, vamos a hacer uno basado en hechos reales. Lo primero que voy a hacer, el paso 1, que era calcular el límite cuando x tiende a más infinito. Dijimos de f de x. Yo estoy anotando f de x sobre todo para la segunda vez que ustedes lo están viendo el día de hoy para recordar eso. Si alguien después cuando se ponga a calcular ya copia en lugar de f de x la función, no hay problemas. Entonces, para más infinito, de x a la 2 menos 1 sobre x. Entonces, x2 menos 1 va a tender, ¿estamos de acuerdo que a más infinito? Porque tengo infinito por infinito, después le resto un 1, se mata de la risa, esto me da más infinito. Este, ¿a qué tiende? A más infinito. Y entonces, damas y caballeros, en realidad damas, que viajan en este medio de transporte, más infinito, dividido más infinito, ¿qué nos da? Más infinito. No, puede dar cualquier cosa, es indeterminado.
Yo en realidad pensaba que me iban a decir 1, porque como parece que es lo mismo arriba y abajo, pero también puede ser que dé más infinito. No estoy diciendo que no dé eso, estoy diciendo que, ojo, no me puedo acelerar porque, mire, dijimos, cuando yo tenga un polinomio, me voy a quedar con el de mayor grado. X tendiendo a más infinito. Pero ahora, X a la 2 es X por X dividido X. Entonces, gracias vos por jugar, gracias vos exponente. Quiere decir que el límite cuando X tiende a más infinito, en este caso de X, y efectivamente, como me decía la compañera, me dio más infinito. Entonces, en el esquema que habíamos visto hoy, lamentablemente, esto me va a llevar al paso 2. Pero antes de eso voy a decir, bueno, ¿qué pasa cuando calcule para menos infinito? Y la función va a seguir siendo la misma. Lo que me va a cambiar es que ahora el numerador tiende a menos infinito. No, va a seguir tendiendo a más infinito. ¿Por qué? Porque menos por menos me da más. Y más menos el 1 me tiende a más infinito. Sí, el denominador tendería a menos infinito. A los efectos sigue siendo igual de indeterminado, entonces me voy a quedar también con los de mayor grado. También voy a poder hacer y quedarme con X. Y cuando tenga, ahora me va a tender a menos infinito. Quiere decir que son todos los mismos pasos, tanto para más como para menos infinito en este caso. Bien, pero lamentablemente esto me lleva al paso 2. Que otra vez, como decían, no me van a calcular tal límite. Yo esto lo voy a tener que tener grabado a fuego para saber qué límites voy a calcular. En el paso 2 dijimos que independientemente a qué tendía o quién era la función, eso es importante, esto tiende a más infinito. Que feo que me queda hacia más infinito. Siempre infinito. A ver, acá. Ahora. Acá voy a hacer f de x dividido x. Ahora f de x fíjense que el límite de f de x fue igual a esta expresión, a esta otra, y me terminó dando x. Entonces, voy a aprovechar esa información. ¿Por qué? Porque ya sé que f de x me da más infinito. Entonces voy a tener que buscar un equivalente. ¿Por qué? Porque la de aquí de abajo también va a tender a más infinito. Entonces, si bien podría ir planteando cada paso hasta llegar al X, digamos, pero ya ahorro y aprovecho la información que tenía anteriormente. Había hecho el límite de f de x.
me dio más infinito. Llegué a ese más infinito usando equivalentes y llegando a la última expresión que calculé fue el límite de x. Entonces, voy a sustituir f de x por la equivalente. Y el divisor lo voy a mantener. Fíjense que el numerador sigue tendiendo a más infinito y el denominador sigue tendiendo a menos infinito. Pero ahora, x dividido x queda sin miedo, queda x dividido x. Sí, pero viste que genera como cierta duda, ¿no? Por lo que veníamos hablando. Porque acá x dividido x efectivamente puedo cancelar y esto me dio 1. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una división de infinitos que me da un valor. Y en el paso anterior tuve una división de infinitos que me dio infinito. Esto va a depender en cada caso de cada corazón y de cada cuenta que esté haciendo. Y por eso es que no puedo afirmar que infinito dividido infinito da tanto. De ahí que digamos que es indeterminado. Pero que sea indeterminado no quiere decir que no podamos calcular y decir cuánto vale. Y en realidad esto es un bajón. ¿Por qué es un bajón? Porque entonces voy a tener que ir al paso 3. Donde voy a tener que calcular el límite de x tendiendo a más infinito de f de x menos 1x. Que efectivamente acá podríamos poner menos x, ¿no? Pero si es el valor que me dé este límite del paso 2 por x. Con lo cual, este es el límite de x tendiendo a más infinito de x a la 2 menos 1 dividido x menos x. Ya, hoy habíamos sustituido o usado el equivalente. Este paso que era x. ¿Qué pasa? Si lo uso acá me va a dar 0. Entonces, cuando me dé 0, que no quiero decir que no dé al final, pero vamos a ir por lo seguro. Entonces, lo seguro es, necesito esto dividido x menos 1x, que sería acá. Recuerden que este lo puedo escribir como si fuera este divisor, ¿no? Voy a tener que hacerlo de denominador común. Como tengo solo dos denominadores, es 1, lo voy a multiplicar por x2, menos 1, este término por 1,
Y este término x por esta x me queda menos x a la 2. Y voy a dividir entre x por 1, es decir, entre x. Estos dos se van, porque se cancelan. Quiere decir que esta resta me quedó menos 1 dividido x. Entonces, hicimos la cuenta. Esta que teníamos acá. Y llegué que ahora voy a calcular el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x uno o un número dividido a algo extremadamente grande. Y piensa en esto, tienen que repartir 1 entre todos los habitantes del Uruguay y seguramente lo que nos toque a todos sea muy parecido al 0. Esto porque yo tengo un número y lo voy a dividir entre algo extremadamente grande, lamentablemente eso va a tender a 0. Pero ahora tengo la certeza gracias a que hice la cuenta y tuve la expresión reducida. No, estas son fracciones. Y ahí llegamos al final del cuento. Porque ahora la función efectivamente tiene asíntota y es la recta. Y voy a llamar así porque ya usé la notación de f de x. 1 por x más 0. ¿Sí? Y otra cosa importante, esto fue válido para más infinito y también para menos infinito. Porque me voy a quedar absolutamente con el mismo, me va a volver a dar 1. En los casos que sean divisiones de funciones, voy a obtener generalmente la misma asíntota. Es muy raro. No se me ocurre en este momento un caso que tenga una asíntota para un lado y no para el otro. Llevado al gráfico, todo este estudio que hice, esta sería la recta y esta sería la recta igual a x. Y lo que acabamos de descubrir es que la función se va a pegar a esas curvas. Quiere decir que lo que estoy dibujando en naranja, mirando mi pulso, este es el dibujo f de x con mayor precisión de lo que hacíamos hasta el momento, que era como intuitivo. Ahora pudimos calcular. Entonces ahora, cada vez que me digan
que tengo que calcular el estudio analítico, voy a estudiar el dominio, el signo y la raíz, lo voy a hacer todo junto. De haber encontrado puntos en existencia, voy a estudiar los límites laterales, que llamamos, por derecha y por izquierda. Y después sí, y no se deje engañar por los tres, ¿sí? Pero eso va a depender de qué obtuve en el primer paso. Recuerden que si tengo el primer paso un valor, ya puedo dar datos sobre esa función